Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. ¿Cómo están? Bien, vamos a dar inicio a nuestro curso de insulinoterapia. Es grato pues para mí poder compartir con este grupo selecto de profesionales de la salud un tema muy importante como lo es la insulinoterapia. Vamos a aprender algunos aspectos importantes de la insulinoterapia, tanto desde la parte hospitalaria como también desde la parte ambulatoria. Con la finalidad de hacer dinámico este proceso, durante el transcurso de la clase o de las clases, si existiera alguna duda, alguna inquietud, por favor, activan su micrófono, me la exponen y finalmente pues desactivamos nuevamente el micrófono para no tener mayores interferencias. Mi nombre es Héctor Ortega, soy médico especialista en medicina interna, tengo un doctorado, PhD en ciencias médicas, también una maestría en salud pública, tengo algunos diplomados y especialidades en investigación y docencia universitaria en ciencias de la salud y actualmente me desempeño como médico tratante del Hospital IES de Riobamba de medicina interna y también como docente del internado rotativo por la Universidad Nacional de Chimborazo y también dentro de lo que es la maestría de salud pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Es para mí, como les decía, muy grato poder compartir con ustedes este curso. Vamos a compartir pantalla. Bien, ¿me confirman la visualización de la pantalla digital? Sí se visualiza. Sí se ve, doctor. Perfecto. Si en cualquier momento perdiéramos conexión por cualquier situación, como para mí desde esta pantalla es medio difícil darme cuenta de aquello, rápido mandan mensajes al grupo de WhatsApp si es que hubiera alguna situación como pérdida de la conectividad o algo por el estilo, ¿no? Capaz de que yo no me encuentre hablando solo y resulta que ya me he desconectado hace 2, 3, 4 minutos. Entonces, solamente esa situación, por favor. Les he enviado al grupo de WhatsApp algunos artículos científicos para que ustedes lo revisen y también la presentación, pues, que nos va a servir de base para justamente este curso, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Denme un segundo. Bien, sí estamos visualizando, ¿no? ¿Visualizamos? Perfecto. Muy bien. Dentro de los objetivos del curso,
que nos hemos planteado, que nos hemos trazado, está enseñarles a ustedes algunos de los criterios básicos en el diagnóstico de diabetes mellitus. De igual manera, establecer cuál es el rol que tiene la insulina en el control metabólico, cuáles son los criterios de insulinización, cómo es el cálculo de algo que se conoce como la DTDI o dosis total diaria de insulina, cuáles son los tipos de insulina y obviamente entender y conocer su farmacocinética, su farmacodinamia, establecer cuáles son los principales esquemas de insulinización en el paciente con diabetes tipo 2 y tipo 1 también. Y de igual manera, pues, tanto en la parte hospitalaria como en la parte ambulatoria, formas de administración y conservación de la insulina. Estos son algunos de los objetivos que nos vamos a plantear para este curso. Bien, es necesario que ustedes tengan en cuenta que el diagnóstico de diabetes mellitus es importante, lógicamente, para establecer un diagnóstico preciso y sobre ese poder nosotros establecer cuál es la mejor terapéutica en ese sentido. No siempre, obviamente, desde el diagnóstico de diabetes vamos a utilizar insulina. Podemos hacer uso también, pues, de antidiabéticos orales en primera instancia o esquemas combinados con antidiabéticos orales de insulina, o ya en casos, obviamente, un poco más complejos, quedarnos ya única y exclusivamente con esquemas de insulina. Todo dependerá, obviamente, del grado de descompensación que presente el paciente y, obviamente, esto reflejado en sus cifras de glucemia. El diagnóstico para diabetes mellitus, ¿sí?, según la ADA o Asociación Americana de Diabetes, lo establece en base a 3 parámetros. Por una parte, la glucosa basal o en ayunas, una glucosa 2 horas postprandial o una glucosa al azar y la hemoglobina glicosilada. Aquí ustedes pueden observar claramente estos 3 criterios o más bien 3 categorías en base a estos 3 marcadores. Por una parte, ¿qué es lo normal? Cuando hablamos de prediabetes y cuando hablamos ya de una diabetes propiamente establecida. La ADA obviamente clasifica la diabetes en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que obviamente están en el contexto de una diabetes adquirida, en el contexto de variantes genéticas, etc. ¿Qué es lo normal en términos de una glucosa en ayunas? Es normal una glucosa en ayunas menor de 100 miligramos decilitro. Cuando yo tengo valores entre 100 y 125, yo puedo darle el contexto a este paciente de una prediabetes. Obviamente algunos textos en este sentido hablan de una glucosa alterada en ayunas, ¿sí? Y claro, esta glucosa alterada en ayunas después tiene que ser categorizado, ya sea en si existe o no de por medio una resistencia a la insulina o no, ¿sí? Esto obviamente a través de un test, que es un test o una curva de tolerancia oral a la glucosa, con la administración de 75 gramos de glucosa. Y claro, posterior a este examen se determinará si existe o no resistencia a la insulina o no, ¿sí? Ojo con esa situación. Entonces, les decía, en términos generales, puede ser un paciente con una glucosa en estos parámetros ser catalogado como prediabetes o en base a otra literatura lo ponen como glucosa alterada en ayunas y a esos pacientes que están en este rango deberán ser sometidos a una curva oral de tolerancia a la glucosa con 75 gramos para saber si tienen o no resistencia a la insulina.
¿sí? Y claro, en ese caso ya toma otra connotación, ¿no? Y por otra parte, en base a la glucosa basal, hablamos de diabetes cuando tengo valores mayores o igual a 126 miligramos de decilitro. Eso es importante, ¿no? Eso tomando en referencia la glucosa en ayunas. ¿Qué pasa si yo tomo de referencia la glucosa 2 horas postprandial o una glucosa tomada al azar, que por lo general suele darse en algunos casos? Lo normal en esos casos es tener una glucosa menos de 140. Para hablar de prediabetes en este sentido, hablo entre 140 y 199 y hablo de diabetes aquí con un valor mayor o igual a 200 miligramos de decilitro. Y por último, tomando en cuenta la hemoglobina glicosilada, lo normal es menos de 5.7%, hablo de prediabetes entre 5.7 y 6.4 y de diabetes mayor o igual a 6.5%. Entonces, si ustedes se dan cuenta en ese sentido, hablar de diabetes, lógicamente, tienen ustedes aquí los criterios, por supuesto, que van a definir ¿en base a qué? En base, lógicamente, a estos tres parámetros que son la glucosa en ayunas, la glucosa 2 horas postprandial y la hemoglobina glicosilada. ¿Ok? ¿Alguna duda, estimados colegas y profesionales de la salud en este punto? ¿Alguna duda? No, doctor. Ya, estamos claros en este sentido. Muy bien. Entonces, aquí hay otro detalle que quiero comentarles para que no caigan en errores por lo general comunes en la práctica clínica diaria, ¿no? De estos tres marcadores, doctores, de estos tres, estos dos, tanto la glucosa en ayunas como la glucosa de 2 horas postprandial, son pruebas altamente sensibles, ¿sí? Al tener mayor sensibilidad, su valor predictivo negativo es alto, ¿sí? Por otra parte, la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Esto me refiero, les decía, en términos de lo que sería glucosa en ayunas y la glucosa 2 horas postprandial. Por otra parte, la hemoglobina glicosilada es una prueba altamente específica, por ende tiene un elevado valor predictivo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto en términos de la hemoglobina glicosilada. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante. ¿Por qué? Porque una prueba diagnóstica que es altamente sensible sirve, doctores, para descartar enfermedad, ¿sí? Esta prueba descarta enfermedad, descarta. Mientras que por otro lado, una prueba altamente específica, lo que hace, doctores, es, en cambio, confirmar. Está claro, estas dos son dos términos totalmente diferentes. Una cosa es descartar enfermedad y otra cosa es confirmar enfermedad. ¿Sí? Una prueba de tamizaje, doctores. Sí estamos claros que es una prueba de tamizaje. ¿Quién me dice que es una prueba de tamizaje? ¿Quién me cuenta un poco? ¿A qué prueba les llamamos pruebas de tamizaje? Cuéntenme, sin miedo a equivocarse. Estamos aquí para aprender. ¿Qué es una prueba de tamizaje en términos generales? Que tal vez, doc, que es una prueba para que se pueda hacer la detección de alguna alteración metabólica, se podría hacer. La prueba de tamizaje es una prueba, digamos, que me permite o que tiene la particularidad
de captar el mayor número de casos o, en este caso, de enfermos. Y claro, es una prueba en términos de complejidad, una prueba simple, es una prueba rápida, que sus parámetros diagnósticos le dan para identificar a sujetos enfermos, ¿sí? Y que, claro, en ese sentido puede tener falsos positivos, ¿sí? Esa es una prueba de tamizaje. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el VIH, ¿sí? ¿Cuál es la prueba de tamizaje? El ELISA, ¿no es cierto? O estas pruebas de tercera o de cuarta generación, pruebas rápidas de cuarta generación, ¿no es cierto? Esas son las pruebas de tamizaje. Y la prueba confirmatoria, claro, era la prueba de Western blot, ahora puede ser una carga viral. Sí estamos claros cuál es la diferencia, ¿no? Una prueba de tamizaje y una prueba confirmatoria. Estamos claros, la diferencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya, es como acá, qué sé yo, en el COVID, por ejemplo. Una prueba de tamizaje, aunque no cabe aquí porque no tenemos todavía, o más bien la prueba de antígeno sigue siendo específica antes que sensible. Pero bueno, podríamos analógicamente decir que una prueba de antígeno por hisopado, una prueba rápida de antígeno podría ser una prueba de tamizaje. Y un PCR sería una prueba confirmatoria. Entre comillas, podría ser así, ¿ya? Aquí, para diabetes, las pruebas de tamizaje son la glucosa en ayunas y la de 2 horas postprandial, ¿ok? Y la prueba confirmatoria, ¿cuál creen que es? Para diabetes. La glicosilada. Ok. Aquí va mi pregunta. Vamos a ponerle otra forma también. Bueno, sí. Vamos a ponerle la siguiente analogía. ¿Ustedes pedirían carga viral directamente para confirmar VIH? O mejor dicho, no para confirmar, para saber si tengo VIH, ¿se pedirían una carga viral? No. No. Entonces, con ese principio, ahora, la otra pregunta, si es que la prueba del VIH, la prueba de cuarta generación, que es de tamizaje, les da negativo, ¿con qué probabilidad ustedes descartan que tendrían la enfermedad? Casi con el 100%, ¿no es cierto? O sea, se quedan tranquilos, ¿sí? Obviamente hay su periodo de ventana, bla, 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 y con la prueba de cuarta generación es muy poco, ¿no? Pero en otras palabras, si yo me hago esta prueba rápida, esta prueba de tamizaje y sale negativo, yo me quedo tranquilo, entre comillas, me quedo tranquilo. Pero si me sale positiva, yo ya digo que tengo la enfermedad o no. No. No, no es cierto. Sí, y ahí voy a una confirmatoria. Entonces, si se dan cuenta la connotación, y eso lo aplicamos acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo, y les digo esto ¿por qué? Porque muchas veces piden hemoglobina glicosilada de entrada, sin pedir ni siquiera la glucosa basal y la de 2 horas postprandial, ¿ya? Eso es un error, eso es un error. Ustedes tienen que hacer uso o tienen que basarse en los niveles de glucosa en ayunas, glucosa 2 horas postprandial. Sí, si quieren a la par pedir una hemoglobina glicosilada, perfecto, pero no sustituir una hemoglobina glicosilada por las otras, no. Eso sería como querer diagnosticar de embarazo con un eco y no con una beta-HCG, ¿ya? Entonces, tengan cuidado en ese sentido, ¿ok? Listo. ¿Alguna duda en este punto? Sí, doctor, disculpe una pregunta. Dígame. Sí, sabemos que para confirmar ya diabetes no basta solamente una prueba, ¿no? Si nos sale, por ejemplo, una glucosa en ayunas de 130
obviamente ya es confirmatorio y tenemos que, digamos, reconfirmarla con una segunda prueba que nos evidencie nuevamente un valor sobre los 126. Para realizar esa confirmación se realiza con la misma prueba que la primera, es decir, con una glucosa en ayunas, o se puede confirmar con una hemoglobina glicosilada o con una prueba postprandial. En ese sentido, aplicando lo que les estoy enseñando, si yo ya tengo que, hagámosle cuenta que esta prueba en ayunas es como tu prueba rápida de cuarta generación para VIH. Si te sale positiva, ¿cuál es la confirmatoria? En este caso, pides una hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Entonces, la hemoglobina glicosilada, si tú tienes esta que es alta y quieres confirmarlo, tú pides una hemoglobina glicosilada. Y esta, si ya es alta, pues está más que confirmado. ¿Sí? Estas dos, ojo, deben ser confirmadas con una hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Correcto. ¿Por qué? Gracias. Porque una hemoglobina en ayunas se puede modificar en base a muchos parámetros. Hay hiperglucemias de estrés. ¿Qué tal si ese paciente días antes se inyectó corticoides porque le dolía la pierna y el traumatólogo le infiltró con corticoides y lo que tú estás viendo ahora, al menos con esto del COVID, ¿ya? Que reciben corticoides y está alta, pero por el corticoide, ¿no es cierto? Pero en cambio, si le pides una glicosilada, esta glicosilada, no te olvides que es el promedio de las glucosas de los 3 últimos meses. Hace 3 meses nos estaba poniendo corticoides del paciente, entonces, ojo, ¿qué es lo que va a pasar en ese contexto? Yo voy a tener una glucosa en ayunas, quizás así, ¿ya? En ayunas, pero con una hemoglobina glicosilada, qué sé yo, así. ¿Qué te sugiere eso? Ah, no, pues este paciente con esta está en diabetes. Pero ¿y por qué esta está normal? Entonces algo pasa. Quiere decir que esta se elevó recién por alguna situación. Esta de acá habla ya de 3 meses atrás. Sí, estamos claros de eso. ¿Sí? Esta puede modificarse por algún factor reciente, pero a esta no se le miente. A esta no se le miente. Este es el promedio de las glucosas de los últimos 3 meses. ¿Sí? Ahora, claro, hay patologías, doctores, hay patologías que te alteran la hemoglobina glicosilada, porque la hemoglobina glicosilada depende de los valores de hemoglobina que tú tengas. En pacientes anémicos que tienen hemoglobina baja, obviamente esa hemoglobina glicosilada va a estar alterada, pero obviamente en el contexto de su anemia y puede dar falsos negativos, ¿sí? Falsos negativos. En ese caso, en pacientes que tienen anemia, tú no pides hemoglobina glicosilada, sino pides fructosamina. La fructosamina te da el promedio de las glucosas de los últimos 15 días, no los 3 meses, 15 días. Pero tengan mucho cuidado con eso. En pacientes con anemia, ¿sí? Pueden tener falsos valores de hemoglobina glicosilada bajos, falsos, ¿sí? O sea, y al tener bajos, falsamente, pueden caer en un falso negativo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda que exista? Ese dato es muy importante el que les acabo de dar, ¿no? Porque algún dato se van a topar con pacientes diabéticos, pero que también tienen anemia. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Disculpe, doctor, y en caso de pacientes con glucosa alterada en ayuna o prediabetes, ¿a qué tiempo tenemos que realizar el control para, ya sea para descartar o para confirmar? Y en esta misma pregunta adiciono otra, si ya en el caso de que
de que el paciente, a pesar de la dieta, actividad física y otros factores, no mejore la prediabetes, es decir, no baje a un rango normal, pero tampoco vaya a un rango de diabetes, ¿cuándo sería la indicación ya de iniciar tratamiento ya con medicamentos? Los pacientes que tú tienes con prediabetes, sí, los pacientes que tú tienes con prediabetes, es necesario, o sea, hablamos en términos de glucosa en ayunas, hablamos que sus valores están entre 100 a 125, ¿no es cierto? ¿Sí? A estos pacientes, tú les vas a correr un test que es el test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Esto venden en la farmacia, son unos sobrecitos con una solución azucarada que tiene 75 gramos de glucosa. El paciente se bebe esto, ¿sí? Se bebe esto. Y aquí puedes tener dos opciones, ¿ya? La una, que obviamente se dispare la glucosa a un valor mayor o igual de 200, donde prácticamente haces un diagnóstico de diabetes. Eso pasa. Puede el parámetro quedarse entre 140 y 199, donde aquí diagnosticas ya de resistencia a la insulina, o simplemente puede aquí ya estar en un valor menos de 140, donde prácticamente es normal. ¿Sí? Entonces, para hablar de resistencia a la insulina, tú tienes que someter a este paciente a un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y tiene que haberse ubicado acá. Ahí yo puedo decir, allá, este paciente tiene resistencia a la insulina. ¿Sí? Y te digo esto porque muchos se lanzan aquí, en este punto, a decir que tienen resistencia a la insulina. No. Aquí lo que tú puedes hablar es de prediabetes o, por último, de glucosa alterada en ayunas, ¿sí? Que sería un sinónimo para estos valores. ¿Ok? Obviamente, toda intervención, tú debes evaluar y monitorizar en base a las cifras de hemoglobina glicosilada. Este es tu parámetro para medir metas. Aquí tú tienes dos opciones, o menos del 7% o menos del 8%, en pacientes que ya son diabéticos, por supuesto, ¿no? En pacientes que ya son diabéticos. ¿En quién es 7? ¿En quién es 7? ¿Y en quién es 8? Eso ya lo hablaremos, bueno, más adelante. En este punto, para dar contestación a tu pregunta, ¿sí? En este punto de la resistencia a la insulina, si tú al término de 3 meses, no has revertido la condición de su hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces tú ya en este contexto de resistencia a la insulina ya puedes iniciar con actividades orales tipo metformina. ¿Sí? La metformina va bien en este punto de resistencia a la insulina. La metformina, la dosis tope, depende de tu tasa de filtración glomerular. Si tú tienes una tasa de filtración glomerular que es más de 60 ml de minuto, todos hemos calculado, tienes fórmulas para calcular la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Tienes la fórmula de Cochrane, tienes la del MDRD, tienes la de ZDEPI, ¿sí? Si tienes más de 60 ml de minuto, la dosis tope en la población latinoamericana es de 2.000 miligramos en 24 horas. 2.000 en los latinos. Para los gringos y europeos es de 850, estamos hablando de 850 por 3, ¿sí? 1.550 aproximadamente, ¿sí? Para 2.550, perdón, para los en este caso, norteamericanos y europeos, 2.550,
pero para los latinos hasta 2.000. Con un clearance mayor de 60 milímetros. Si tienes un clearance entre 30 y 60, entonces la dosis tope es 1.000. Y si tienes un clearance menos de 30, está contraindicada la metformina. ¿Ok? Listo. No sé si eso responde a tus inquietudes. ¿Alguien más alguna duda? Perfecto. Gracias, doctor. Ya. Ojo, miren que en este grupo, ustedes y todos debemos hacer especial énfasis en este grupo poblacional, doctores. Aquí, a veces no les paramos bola a estos pacientes. Ah, ya, la glucosa está en 110. Déjale nomás. ¿Ya? Y no es así. Estos pacientes, si tú no haces algo al término de 2 a 4 años, van a avanzar acá. ¿Sí? Tú tienes que revertirlos acá. Y las principales intervenciones tienen que hacerse en este punto. Prevención, promoción. Tienes que devolverlos acá. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Actúen en esos pacientes. No esperen actuar acá. La diabetes es una enfermedad que genera un impacto sanitario y es un verdadero problema de salud pública por las complicaciones crónicas y, claro, también agudas que puede o que genera esta enfermedad. ¿Sí? Recordemos que tenemos 10, 15 años muchas veces para que aparezcan estas y prácticamente que un paciente diabético llegue a presentar estas complicaciones crónicas es un fracaso del sistema de salud, es un fracaso del personal, es un fracaso del sistema, es decir, es un fracaso general de todo el sistema de salud en este caso. O sea, ¿cómo dejamos que avance 10 a 15 años y desarrolle una complicación que nos está costando o que le cuesta al Estado miles de millones de dólares y que pudo haber sido evitada o prevenida? ¿Sí? Y el impacto que esto genera en la familia, en el paciente. O sea, por favor, actuemos en este punto, identifiquemos a los pacientes en este punto y vamos a revertir esta condición. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda? Doctor, disculpe, se lo escucha con interferencia. ¿Son todos? ¿Me confirman? Porque a veces puede depender también de la conexión. Sí, doctor, se escucha entrecortado. Se escucha. Sí, se escucha entrecortado. ¿Sí me están escuchando bien o no? No se escucha muy No, bien. no se escucha bien. Ya, segundo. Se escucha muy bajo. Como que se corta y no se le escucha bien, doctor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Mejor ahí. Sí. Sí, ahí ya. Ok. Bien, entonces, pasando un poco a la siguiente parte. Es necesario para entender que para que ustedes sean unos expertos en el manejo de la insulina, ¿sí? Conozcan lógicamente cuál es el rol de la insulina en el control metabólico. O sea, ¿qué hace la insulina? ¿Qué la hace tan especial a la insulina para el control de la glucosa? Resulta en este punto, ¿sí? Y para ello me ayudaré de un gráfico. Ustedes recordarán en el pregrado el capítulo, aquí, quienes estudiamos la fisiología de Guyton,
Hay un capítulo que habla de compartimentos corporales. ¿Sí? Tenemos pues nosotros un medio intracelular y tenemos un espacio extracelular. Dentro del espacio extracelular tenemos el intersticial y también tenemos el plasmático. Plasmático, obviamente, que es el vaso sanguíneo, ¿no? Aquí representado en este gráfico. ¿Sí? El intersticio no es otra cosa sino ese espacio que está entre célula y célula. ¿Ok? ¿Sí? Y claro, el espacio intracelular ya en la parte interna. Bien, en este contexto, cuando yo tengo niveles elevados de glucosa, o sea, tengo mucha glucosa a nivel del torrente sanguíneo, esto genera una estimulación a un órgano que es el páncreas, ¿sí? Una glándula retroperitoneal que a través de sus células beta de Langerhans producen una hormona, un polipéptido, que es la insulina, ¿sí? En condiciones normales. ¿Qué hace esta insulina en condiciones normales? Lo que hace esa insulina es, cuando hay hiperglucemia, o sea, cuando los niveles de glucosa son altos, se estimula el páncreas, produce a través de sus células beta de Langerhans insulina, y la insulina actúa como una llave. ¿Qué hace? Toma la glucosa del torrente sanguíneo y lo lleva a la célula para su almacenamiento. Y lo almacena en forma de glucógeno. Ah, doctor, entonces usted me dice que el glucógeno no es otra cosa sino la glucosa almacenada. Exactamente. ¿Sí? El glucógeno es la misma glucosa que está almacenada dentro de la célula gracias a la acción de la insulina que cogió esta glucosa y la almacenó en su interior a través, obviamente, de receptores y todo eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a través de una molécula de cotransporte que es el potasio. ¿Sí? Ya, no se olviden que el transporte de membrana, también en Guyton, recordarán ustedes transporte activo, transporte pasivo, ¿sí? Tenemos dentro de lo que es el transporte activo, ¿sí? Tenemos primario, secundario, y dentro del secundario por cotransporte y contratransporte. Cotransporte cuando dos moléculas entran o salen en el mismo sentido. En este caso entra la glucosa, pero también de la mano entra el potasio, ¿sí? Que está circulando. ¿Ok? ¿Sí? Por eso es que cuando hay mucha glucosa y se administra insulina, también baja el potasio, porque la glucosa se almacena llevándose al potasio. El potasio es como el invitado, el invitado que le lleva la glucosa y entran a la fiesta o entran a la célula. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando los niveles de glucosa en sangre, en lugar de estar altos, más bien bajan? Cuando eso pasa, ¿sí? También se envía una señal al páncreas, pero aquí ya no para que se produzca la insulina, sino para que se produzca otra hormona que es el glucagón. También se produce en el páncreas. ¿Qué hace este glucagón? En cambio, coge el glucógeno y lo saca, en cambio, lo saca. ¿En forma de qué? En forma de glucosa. ¿Sí? Y claro, así se compensa la hipoglucemia. Entonces, miren qué importante estas dos hormonas. La insulina que actúa en hiperglucemia y el glucagón que actúa en hipoglucemia.
La insulina metiendo glucosa desde el espacio plasmático a la célula y almacenándolo en forma de glucógeno, y el glucagón, en cambio, tomando el glucógeno almacenado y sacándole al torrente sanguíneo como glucosa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna duda de este esquema y de cuál es el rol que cumple la insulina en el control metabólico? ¿Dudas? Doctor, aparte del glucagón, sabemos que hay otras hormonas contrarreguladoras en caso de hipoglicemias, ¿no? Quisiera saber si el glucagón es la primera que actúa o por ejemplo, para aumentar en sí la glucemia, o el cortisol, hormona de crecimiento, o la adrenalina, que son las otras hormonas contrarreguladoras. Me gustaría saber cuál es la en que en primera instancia actúa de forma fisiológica. Así es. Estas hormonas contrarreguladoras, obviamente, que se presentan, entre ellas, usted ya las ha mencionado, el cortisol, las catecolaminas, pero en teoría, obviamente, ante un estado de estrés, ¿sí? Son el cortisol, son las catecolaminas, que en primera instancia comienzan a activarse. El glucagón obviamente tiene ese inconveniente que es un poco de acción tardía, por llamarlo así. Y es por eso que cuando ustedes tienen una hipoglucemia, claro, el glucagón es una de las terapias que se utiliza para la hipoglucemia, pero esta se demora en actuar. No es lo mismo que coger e infundir una solución glucosada directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Obviamente las hormonas de estrés, ¿sí? En este caso el cortisol, también las catecolaminas, estas actúan de forma rápida, de forma inmediata. El glucagón se demora un poco más. Bien, ¿alguna otra duda? Entonces, por favor, sí está claro el papel de la insulina en el control metabólico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, en otras palabras, la insulina en este sentido? Ahora, ya que estamos en este gráfico, es necesario entender algunos conceptos de diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Antiguamente, llamada esta diabetes tipo 1 como insulino dependiente, que ya no se debe decir así, y la tipo 2 como no insulino dependiente. ¿Sí? Por favor, ya no utilicemos estos términos, ¿sí? Ya no los utilicemos. En la codificación de series todavía sigue existiendo esto, pero ya ustedes no caigan en esos errores, que son errores más de forma que de fondo, pero a la final ya deben ir corrigiendo esos detalles. ¿Sí? ¿Por qué ya no se debe utilizar? Porque en la diabetes tipo 2, no insulino dependiente, también utilizas insulina. O sea, también necesitas insulina. ¿Ya? Entonces, no cabe el término no insulino dependiente. ¿Ya? Ojo, ya no utilicen esa terminología. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿Sí? Fisiopatológicamente en la diabetes tipo 1, tú tienes un problema que generalmente suele ser autoinmune, donde existen autoanticuerpos, ¿sí? Donde existen anticuerpos anticuerpos dirigidos en contra de las células beta del Langerhans, o sea, las fábricas. Imagínate, tienes anticuerpos que se dirigen a las fábricas de insulina. Empiezan a destruir tus fábricas de insulina y por ende ya no produces insulina. Eso pasa en la diabetes tipo 1, ¿sí? Ya tienes autoanticuerpos que se dirigen a las células beta de Langerhans y por ende anulan la fábrica de insulina. Por ende, estos pacientes no tienen insulina, no hay insulina. Y cuando necesitan, sus necesidades de insulina son superiores o son altas, son elevadas en comparación con el diabético tipo 2. En el diabético tipo 2, este diabético
sí tiene insulina, sí hay insulina. Aquí el páncreas tiene sus células beta de Langerhans. Estas producen insulina, pero esta insulina, por llamarlo así, es de mala calidad. Es una molécula que no tiene la integridad molecular que normalmente la tendría. Por ende, al ser una molécula de mala calidad, no va a cumplir bien su trabajo, ¿sí? De meter la glucosa y almacenarla, ¿ya? O en su defecto, las células expresan menos receptores en su superficie. Y al tener menos receptores, lógicamente, las puertas de entrada para la glucosa disminuyen. Es por eso que estos pacientes, a pesar de tener insulina, esa insulina se empieza a acumular, porque quizás normalmente una molécula de insulina, por ponerles una analogía, permite que ingrese una molécula de glucosa, pero en este caso, 5 moléculas de insulina serían necesarias para ingresar una de glucosa, ¿ya? Por ponerles una analogía, ¿ok? Entonces, empieza a acumularse la insulina y es por eso que estos pacientes con diabetes tipo 2 tienen hiperinsulinemia. Ustedes dirán, doctor, pero más bien, usted dice que en la diabetes tipo 1 no hay insulina y en la tipo 2 más bien hay mucha insulina. Así es, pero es insulina de mala calidad, pues. O sea, no me sirve totalmente como tiene que servirme. Entonces, que no les sorprenda leer que en la diabetes tipo 2 existe hiperinsulinismo. ¿Sí? Hay gran cantidad de insulina porque la glucosa sigue alta y esto sigue estimulando al páncreas a producir más, específicamente a las células beta de la Langerhans a producir más insulina y la glucosa sigue alta y sigue estimulándose y dice produce más insulina, pero esa insulina es de mala calidad, a la final cae en un hiperinsulinismo. ¿Sí? O en su defecto los receptores están bajos en la célula y ya no permite un ingreso lo suficientemente adecuado de las moléculas de glucosa al interior de la célula. ¿Está claro? ¿Está claro? Lo estoy explicando de la manera más didáctica, obviamente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de profundizar algunos aspectos. Esto ustedes lo encuentran más a profundidad en tratados de medicina interna, tratados de endocrinología, de diabetología, ya con nombres de receptores, ya con nombres ya más complejos, ¿no? En términos didácticos, yo simplifico muchos pasos, ¿sí? Por cuestiones de tiempo. Lo que me interesa es que conozcan o sepan al menos de forma general estas situaciones, ¿no? ¿Alguna duda en este punto? Se ha establecido que los pacientes con sobrepeso, con obesidad, exponen menos receptores en su superficie. Por eso es que el diabético tipo 2, ustedes por lo general van a tener un biotipo constitucional que tiene sobrepeso, que tiene obesidad. Estos pacientes tienen o expresan en sus células menos receptores para la glucosa, para la insulina. ¿Sí? Entonces, miren, por eso estos pacientes es una particularidad, ¿no? Es lo que conoceríamos como resistencia a la insulina, ¿no? O sea, hay una resistencia al efecto de la insulina que no hace que la glucosa se almacene y que siga alta y siga aumentando en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda? Cuéntenme. Buenas noches, doctor. Disculpe, y también hay otros parámetros que se les dice a los pacientes. Usted tiene diabetes emocional. ¿Esto tiene que ver con diabetes tipo 2 o cómo se lo podría decir?
Verán, esto de la diabetes emocional no existe. ¿Sí? Esto de la diabetes, lo que existe es la hiperglucemia por estrés. Esto está establecido, está documentado. Guillermo Umpierres, en uno de sus artículos, que habla de hiperglucemia en el paciente hospitalizado. Guillermo Umpierres es un ecuatoriano que ahora es presidente de la Asociación Americana de Diabetes, orgullosamente ecuatoriano, y es una autoridad. Bueno, él hizo su formación y todo en Estados Unidos, pero para que tengan conocimientos ecuatorianos. La hiperglucemia por estrés es un valor en ayunas superior a 140 miligramos de cilitro, en ausencia, lógicamente, de fármacos y de condiciones o de antecedentes de diabetes. Pero de ahí, esa hiperglucemia por estrés, que se extrapole a hablar de diabetes emocional, eso no, eso tiene que resetear del cerebro de sus pacientes y del cerebro de ustedes. ¿Sí? Eso no existe. La ADA clasifica claramente las formas de diabetes. De ahí ustedes en esa clasificación no van a encontrar diabetes emocional. ¿Sí? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otras formas de diabetes que son ya básicamente formas adquiridas por, qué sé yo, traumatismos pancreáticos, lesiones pancreáticas, donde obviamente pierdes tejido pancreático y te quedas sin las fábricas de insulina. Que por corticoides, que formas genéticas, que el MODI 1, MODI 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en ninguna literatura científica y seria vas a encontrar diabetes emocional. Eso no existe. ¿Sí? Hiperglucemia por estrés te pasa, pero diabetes emocional eso no existe. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No. Bien. Continuemos entonces. ¿Cuáles son entonces en este punto los criterios de insulinización? Miren que si vamos a hablar de cuándo empezar insulina, que es una de las dudas que muchas veces nos planteamos como médicos generales, como estudiantes de medicina, ya como especialistas incluso, ¿cuándo comenzar insulina? ¿Cuál es el mejor momento? Y déjenme decirles que a pesar de que está establecido algunos de los criterios, no existe realmente un criterio absoluto para decir, aquí vas a empezar insulina. Tú puedes empezarlo en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento del tratamiento con diabetes de una persona. Obviamente, muy cauteloso, ¿sí? Aquí hay una regla de oro que les voy a decir y es que la hipoglucemia mata más que la hiperglucemia. Repito, la hipoglucemia mata más que la hiperglucemia. ¿Sí? En otras palabras, ténganle miedo más a la hipo que a la hiper. Yo puedo tener un paciente que está con glucosa de 400 y está conversando conmigo como si nada. Pero si tengo un paciente con 35 de glucosa, a ver si está conversando. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Aquí va una enseñanza y es que cuando ustedes apliquen un esquema de insulina, es preferible que se queden cortos y que en la marcha vayan haciendo los ajustes de forma progresiva. No serán intensos, o sea, en el tratamiento me refiero, ¿no? O sea, no apliquen un tratamiento intensivo de golpe. Sean cautelosos, sean progresivos, ¿ya? Ténganle miedo a la hipoglucemia, ¿ok? Como les digo, no importa que te quedes corto, que ese paciente siga con 200, 250, pero en la marcha le vas haciendo los ajustes. A que de golpe tú digas, no, le voy a este paciente, le voy a bajar de golpe. No, así no, ¿ok? Entonces ten mucho cuidado con eso. La literatura actual habla de que son criterios de insulinización tener niveles de hemoglobina
glicosiladas superiores al 9%, ¿sí? Es decir, esto equivale en términos de glucosa entre 250 a 300 miligramos decilitro. ¿Sí? Otros hablan de que cuando no alcanzas a cumplir tu meta con los antidiabéticos orales, es decir, ya estás usando antidiabéticos orales, estás usando dosis terapéuticas o máximas toleradas, y a pesar de eso no alcanzas tu meta de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y claro, ya tienes que usar otra cosa más, en este caso ya insulina. Cuando el paciente de pronto viene complicado allá a un hospital, con una complicación aguda como una cetoacidosis diabética, un síndrome hiperglucémico hiperosmolar, es decir, el paciente estuvo ya al borde de la muerte por una complicación aguda de la diabetes, no pierdas más tiempo, tienes que usar insulina, ¿sí? Cuando ya un paciente tiene ya años de malos controles metabólicos, mala adherencia, empieza a bajar de peso, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay diabéticos que tipo 2 que inicialmente son obesos, pero ya después existe un estado catabólico que prácticamente este paciente comienza a bajar de peso, pero como que si tuviera un problema oncológico, ¿sí? Y el paciente te dice, y muchas veces la consulta médica es por eso, doctor, he bajado de peso terriblemente. Yo soy diabético y más bien he bajado de peso. Y para los valores, las glicosiladas en 10, en 11, ya ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Entonces, ojo con esa situación, ¿ya? Para empezar insulina también es necesario que tú hagas una evaluación social de ese paciente, ¿sí? Para que evites efectos adversos. Imagínate, a veces uno tiene que preguntar aspectos como con quién vive, puede ponerse la insulina, hay pacientes que le tienen miedo, no pueden colocarse la insulina. No es mayor cosa, pero tienen temor, tienen terror y dependen de terceros para administrarse la insulina. ¿Y qué pasa si ese tercero no está? ¿Sí? Ah, no, doctor, yo me voy al centro de salud a que me pongan la insulina. ¿Y si no abren el centro de salud? Ya, o dependo de mi hijito, de mi cuñada, de mi nuera, de mi etcétera, etcétera. Y cuando no estén ellos, entonces es importante educar al paciente, ¿sí? A que se ponga la insulina, a que no dependa de terceros. Que obviamente, si él va a manejar el esquema de insulina, que no tenga problemas visuales. Ha habido pacientes que en lugar de ponerse 10 unidades, se ponen 20, se ponen 30, o sea, y claro, eso termina en un efecto adverso que le puede significar la muerte al paciente, pues entonces tengan mucho cuidado con eso, esos aspectos muchas veces como médicos no los valoramos. Simplemente, están altas ya o no, tiene que ponerse insulina, se va a poner tanto de insulina en la mañana, tanto de insulina en la noche. Y el paciente sale de la consulta, primero frustrado porque tiene un mito, que ya por poco y usar insulina es la muerte. O sea, estoy en la fase final, saben decir, de la diabetes, me voy a morir, o no, esto le pusieron a mi vecino y después ya murió con insuficiencia renal, piensan que les afecta los riñones. Bueno, una serie, y tienen terror y pavor a la insulina. Eso tienen que ustedes eliminar de sus cabezas a los pacientes. Decirle, tranquilizarle primero, ¿sí? Decirle que la insulina no es mala, que al contrario, lo que es malo es no alcanzar metas de glucosa en el tiempo y que eso va a ir dañando sus órganos progresivamente. Eso sí es malo, ¿sí? Entonces, eso se van a topar ustedes, si no, ya no lo han hecho, ya no, obviamente en sus consultas, que tienen terror y a veces como médicos nos dejamos convencer y eso no puede, ustedes no pueden caer en una inercia terapéutica, cuidado, no, es que yo a este paciente no lo quiero perder. Y si yo le pongo insulina, capaz que no regresa más a la consulta, no, cuidado, ¿sí? Una cosa es, en este caso, la inercia terapéutica, o sea, no hacer algo más de lo que tengo que hacer,
por algún temor, ¿sí? O por simplemente no complicarme la vida. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? A veces los pacientes, no, doctor, ya voy, ahora sí voy a seguir al pie de la letra, o no me inicie, no me inicie, y les tenemos así meses, años, con las mismas glicosiladas, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, no es negociable, esto no es negociable. Perfecto, yo he tenido que perder pacientes muchas veces, pero tampoco voy a ser cómplice de que ese paciente siga o tenga hemoglobinas glicosiladas altas y que con los años verle en mi delante y con mis ojos verle cómo se va deteriorando y va perdiendo obviamente sus órganos. Y que claro, ahí sí entonces la culpa es del médico, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ok, entonces, y claro, la insulina, como les decía, lo pueden iniciar en cualquier momento, solo con mucha cautela, sola o acompañada con antidiabéticos orales, donde el principal, la piedra angular del tratamiento antidiabético oral, a pesar de todos los daños que tiene, que ya es viejita, que es la metformina, pero que sigue lógicamente demostrando, en este caso, superioridad en reducir eventos cardiovasculares en el paciente, ¿no? En el paciente diabético. Ahora, claro, hay ciertos fármacos muy contados, ¿sí? Muy contados, que han demostrado también un beneficio en este sentido. Pero obviamente hasta que estos fármacos ingresen al cuadro nacional de medicamentos básicos, ¿sí? Son medicamentos costosos, ¿ya? Entonces, claro, sí pasarán muchos años. Entonces, quienes estamos en el nivel de hospitales públicos tenemos a la buena metformina, que es un medicamento adecuado, con buena evidencia científica, ¿sí? Y que nos va bien como piedra angular, como primer medicamento, siempre y cuando no esté contraindicado, doctor. Eso es importante, ¿no? Y obviamente manejándonos en las dosis tope y en base a la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta diapositiva? Sí, doctor. Justamente haciendo acotación al último comentario que menciona en cuanto a la metformina, sabemos que hay estudios en los cuales la balanza se está, digamos, equiparando, inclusive se está inclinando hacia los inhibidores SGLT2, ejemplo la empaglifosina, que está dando mucho que hablar para bien, ¿no? Sobre todo por la protección cardiovascular que viene añadida. Entonces mi pregunta va a, obviamente como usted dice, en el sistema público la metformina es lo que disponemos, pero si hablamos en el ámbito particular, independientemente de lo económico, ¿sería lo ideal seguir manteniéndonos como primera línea metformina o se podría iniciar con empaglifosina, por ejemplo, con uno de estos medicamentos nuevos? Ya, realmente, si preguntas a mí eso, yo sigo prefiriendo a la metformina. Por muchas otras bondades, eh, digamos, en este sentido, ¿no? Sí, tienes a los inhibidores de la SGLT2. Ya, perfecto, que sabemos que, lógicamente, son justamente, aparte de la metformina, los que han demostrado reducción de muerte cardiovascular y que va bien en enfermedad renal crónica y que va bien en insuficiencia cardíaca y en pacientes con enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Y de hecho, si tú revisas las, los algoritmos, ¿sí? Justamente de las guías de la ADA, de las guías europeas, a estos les ponen como segunda línea, ¿sí? Entonces, les ponen segunda línea o son terapias de segunda línea después de la metformina, ¿sí? A menos que tengas claras contraindicaciones para que te vayas a otro. Entonces, si tú revisas esas guías, te vas a seguir dando cuenta que la metformina sigue a la cabeza, ¿sí? Y que todos estos inhibidores de la SGLT2, los GLP,
1R, todos estos agonistas están como terapia de segunda línea después, y así se lo ponen, después de metformina. ¿Ok? Perfecto, gracias. Entonces ahí tenemos, por eso les digo, por suerte esa cayó ahí en el cuadro nacional de medicamentos básicos por los años que tiene. Y por suerte no ha habido quien le derroque, por decirlo así. Claro, salvo ya casos excepcionales en la cual toca buscar alternativas. Los otros se mantienen como alternativas a la metformina. ¿Ok? Cuando metformina esté contraindicada. ¿Alguna otra duda en este sentido? Es una muy buena discusión esta, ¿no? O sea, todos estos medicamentos con el estudio del EMPA-REG mismo, son cosas muy interesantes, pero hasta que eso llegue, créanme, sí va a pasar. Si por suerte ya la glargina, por suerte la glicazida, por suerte ya esos medicamentos, algunos ya han sido incluidos en el cuadro nacional de medicamentos básicos, pero después de años de lucha, y debería, la glicazida que ahora está, por lo menos ya deberían, ya está en el cuadro, pero ya deberían haberle sacado a la glibenclamida. O sea, es como yo aceptar el error y seguir en el error, y solamente te doy otra opción. O sea, ya deberían sacarla, porque si tú tienes que sigue constando, le vas a seguir usando, pues, o sea, así de simple. Y si tienes médicos que no se han actualizado, por más que les pongas glicazida en los ojos y glibenclamida al frente, ¿qué creen que van a usar? Van a seguir usando la glibenclamida. Eso les firmo. ¿Ya? Entonces, ya debería no solamente hacerse una actualización, renovación, pero la renovación radica también en ya quitar lo otro, pues lo viejo, y sustituir por lo nuevo. Resulta que sigues teniendo los antiguos y los nuevos, entonces ya hay médicos, como te digo, que no se han actualizado, y por más que les pongan en los ojos la medicación, van a seguir con esa tendencia antigua. ¿Ok? ¿Alguna duda? Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Doctor, una pregunta, tengo una duda. Con respecto a los pacientes que tienen, o sea, que están en etapa prediabética, estos pacientes, cuando ya se les confirma que sí, con el examen que confirma lo que es la diabetes, que es la hemoglobina glicolizada, si un paciente prediabético se hace la prueba de esta hemoglobina glicolizada y sale que sí está en etapa prediabética, a estos pacientes, ¿qué tratamiento se les da? ¿Se les da metformina nomás? Esa es mi No. duda. No, ojo, primero, dieta y actividad física. Primero. Mm, Este será tu primera opción. ¿Ok? Al menos en prediabetes. Incluso en sí, diabetes siempre todo tratamiento acompañado de dieta y ejercicio, pero obviamente, supongamos yo tengo un paciente, aunque no, ya si es diabético, inicia, aunque sea con metformina, pero inicia. En los prediabéticos tú puedes darte todavía ese chance de intentarlo solo con dieta y ejercicio. Si en 3 meses no ha revertido, entonces ya el siguiente paso es iniciar metformina. Sí, con ya, eso te doctor, sí, sí, esa era la pregunta, si es que no había ningún proceso que me favorezca cuando es dieta y ejercicio, si se le puede dar metformina, esa era la pregunta. Entonces ya me la dijo. Gracias, doctor. puedes hacer. Sabemos, nuestra cultura en la que estamos, sabemos que eh, le dices dieta y ejercicio al paciente y ese rato te dice sí, 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 pero a la final, 3 meses después está igual o está peor. Entonces, pero obviamente le das ese chance, le das esa oportunidad en la prediabetes. Ya cuando es diabético, no tanto podrías esperarse esos 3 meses, porque ya en 3 meses el paciente quizás ya está, como ya es diabético, quizás ya hubo una complicación, entonces ahí no puedes perder mucho tiempo. Tienes que ya empezar medicación.
¿Alguna otra duda, colegas? Muy buenas noches, doctor. Una pregunta. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que ya tengan establecido lo que son sus dosis con insulina, ¿cuáles serían, digamos, los criterios en los cuales uno se debería basar para estas unidades, digamos, comenzarlas a subir? Eso ya les voy a explicar más adelante, ¿no? Cuando entremos en esquemas de insulina, ahí van a aprender a calcular la DTDI, que es la dosis total diaria de insulina, y cuándo subir, cuándo bajar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esperemos nomás en las próximas clases, ahí voy a decirles todas esas situaciones. ¿Hecho? Gracias, doctor. Un poquito de paciencia nomás. Bien. Pregunta. Disculpe, doctor, una consulta antes de pasar en esta cuestión de la prediabetes. Al paciente se le inicia tratamiento ya, como hablamos de metformina, en prediabetes. ¿El tratamiento es ya como diabetes de por vida o se puede revertir a valores normales? Porque los pacientes generalmente preguntan a los pacientes prediabéticos si van a permanecer de por vida con el medicamento o a un momento de la vida se le va a suspender. Cuando hablábamos de esta diapositiva, te decía que si intervenimos aquí, tú puedes revertir a la normalidad, ¿sí? Y claro, y lo hacen, lo hacen. Inicialmente tú puedes utilizar metformina, pero si ese paciente ya está con adecuados hábitos, ya mejora, en este caso, hábitos y estilos de vida saludables, la posibilidad de que revierta es alta, ¿sí? Y que de pronto tú tengas que suspender la medicación, por supuesto. ¿Sí? Incluso en diabetes puede pasar eso cuando no tengo niveles muy altos. ¿Sí? Yo tengo pacientes diabéticos que empecé con insulina, luego me bajé a antidiabéticos orales, luego dosis muy bajas de metformina y ahora son diabéticos, ¿sí? Que con dieta se controlan súper bien. ¿Ok? En el caso de los prediabéticos, aquí la idea es que estos reviertan a la normalidad, ¿sí? Y lo hacen, con dieta y ejercicio lo hacen, ¿sí? Porque esos valores no son muy altos, no tienes mucho que, digamos, que bajar ahí. No es lo mismo que tener un paciente con 400, con 300, donde la dieta y el ejercicio sí te va a ayudar, pero a la final sigue alto y necesitas de algo adicional, es decir, de un fármaco que acompañado a la dieta y el ejercicio te permite alcanzar metas. Y aquí es algo importante también que no es lo mismo estar en prediabetes o hablar de metas de glucosa en la prediabetes que ya en la diabetes, ¿sí? Y esto es algo que también a veces nos confundimos. Cuando yo estoy en prediabetes, tu objetivo, doctor, es revertir a lo normal. ¿Y qué es lo normal en glucosa basal? Menos de 100. 2 horas postprandial, 140. Hemoglobina glicosilada, menos de 5.7. Estas son tus metas en prediabetes. Estas. ¿Ok? Pero cuando ya estás en diabetes, tus metas cambian. Tu meta de glucosa basal es tenerlo entre 110 y 139 y 2 horas postprandial tenerlo entre 140 a 179 y una hemoglobina glicosilada menos de 7% o menos de 8%, dependiendo el grupo poblacional que tú tengas. ¿En quiénes entonces menos de 7 y en quiénes menos de 8? Esa sería la pregunta que tiene en este momento. Menos de 7 en pacientes adultos jóvenes, ¿sí? Que no tienen comorbilidades, que pueden manejar su diabetes de forma autónoma, es decir, no dependen de terceros para su medicación y que tienen una expectativa de vida más allá de 10 años. Es decir, tú le ves y dices, bueno, a menos que le pise el carro, este paciente va a vivir más de 10 años. ¿Ok?
ese paciente es candidato a tener una glicosilada menos de 7. Pero menos de 8 en el adulto mayor, en el que tiene comorbilidades, o sea, pues, aparte de ser diabético, es insuficiente renal, es insuficiente cardíaco, tiene enfermedad cerebrovascular, tiene un par, etcétera, etcétera. Que no tenga una expectativa de vida más allá de 10 años y que dependa de terceros para sus cuidados, ¿ok? En esos pacientes tienes que ser más permisible en la glicosilada, ¿ok? Esto es importante, esto es importantísimo. Si ya son diabéticos, tú no puedes, no vas a venir acá. ¿Sí está claro? Eso no. Ahí las metas cambian, doctor. ¿Ok? ¿Sí? Ahí las metas son estas. ¿Ya? Y que claro, en términos generales, muchos libros que dicen tenga las glucosas entre 140 y 160. ¿Sí? Pero ya siendo más específicos, deberían estar así. ¿Ok? Dudas hasta aquí. Ojo No, con las doctor. metas. Ojo con las metas. Las metas es en hipertensión arterial, en diabetes, las metas es lo que les va a garantizar a ustedes el éxito del tratamiento. Si ustedes no marcan su tratamiento en base a metas, entonces no estamos haciendo la gran cosa. ¿Ok? Tengan mucho cuidado en ese sentido. Bien. Por favor, van a leer los artículos que les he enviado. De aquí vamos a tener nuestra próxima clase el día miércoles. Esta semana vamos a tener lunes, miércoles y viernes y la próxima martes y jueves. ¿Sí? Por favor, vayan leyendo algunos de los artículos del material que les he enviado. Mañana, la próxima clase vamos a abordar ya, ¿sí? No quiero tomar de lleno eso. Vamos ya a abarcar lo que es el cálculo. Necesitamos calculadoras, todo con calculadora la próxima clase, porque ya vamos a hablar de la dosis total diaria de insulina. Vamos a hablar de los esquemas hospitalarios primero, luego los ambulatorios. ¿Ok? Entonces es importante que manejemos calculadora porque vamos a hacer algunos cálculos en ese sentido. Les voy a enseñar 5 esquemas y con esos 5 esquemas de insulinoterapia van a ser unos capos en el manejo de insulina a todo nivel, ambulatorio y hospitalario. ¿Ok? Revisen por favor ese material y cualquier duda, entonces estamos discutiendo. Si no hay dudas por la noche de hoy, ¿algo más? No, doctor. Muchas gracias. Listo. Entonces, la próxima clase, ¿no? Que tengan ustedes buena noche. Gracias. Gracias, Buenas noches, gracias, doctor. doctor. Gracias. Bendiciones. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, doctor.